Muy buenos días, hermanos. En esta bella mañana de Domingo de Resurrección, donde celebramos la victoria de nuestro Dios, del Señor Jesucristo, al levantarse de la tumba. Queremos darle a cada uno una bienvenida a esta transmisión, a todos aquellos que están conectados. Queremos bendecirle en esta hora y queremos que te unas en este día en cuerpo, alma y espíritu, para que podamos juntos hoy, juntos en espíritu, porque no lo podemos hacer en cuerpo, pero estamos unidos por el único espíritu que nos une y que nos lleva a la vida y que nos da toda su bendición. Queremos decirte que nos acompañes en esta transmisión y que sea de gran bendición para tu vida, para tu familia, para todos aquellos que están alrededor de la transmisión que hoy estamos haciendo. De esta palabra que el pastor Rufino hoy traerá como ese plato fuerte y todos los elementos que hoy vamos a ofrecer y que vamos a hacer para el Señor, como es la cena y como es nuestra adoración al Señor. Únete y olvídate de todo lo que tienes a tu alrededor y concentrémonos como si estuviéramos presentes en el templo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Quiero estar junto a ti y como un niño estar cerca de ti. Tómame en tus brazos, quiero estar junto a ti y como un niño estar cerca de ti. Vez y en el silencio saber que todo depende de ti. Padre, quiero verte otra vez. Saber que todo depende de ti. Como un niño en tus brazos, yo me siento seguro. Ahora eres mi Padre, con tu amor me formaste, a tu imagen yo soy. Como un niño en tus brazos, quiero estar junto a ti y olvidarme de todo, de mi tiempo y espacio, así poderte sentir. Tómame en tus brazos, quiero estar junto a ti y
como un niño estar cerca de ti. Tómame en tus brazos, quiero estar junto a ti. Y como un niño estar cerca de ti. Saber que todo depende de ti. Padre, quiero verte otra vez. Y en el silencio saber que todo depende de ti. Como un niño en tus brazos, Como un niño en tus brazos, yo me siento seguro. ahora eres mi Padre. Con tu amor me formaste y a tu imagen yo soy. Como un niño en tus brazos, quiero estar junto a ti. Y olvidarme de Todo y espacio. y así poderte sentir. Abba, Padre, quiero verte otra vez. En el silencio saber que todo depende de ti, Señor. Donde vaya, donde esté, tu presencia. Abba, tú eres nuestro Padre. Por eso hoy podemos decir, Abba, papito lindo. En el silencio saber que todo depende de ti. Como un niño en tus brazos, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, yo me siento seguro. sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Eres mi Abba, Padre. Abba, Padre. Me formaste, a tu imagen yo soy. Como un niño en tus brazos, quiero estar junto a ti. Y olvidarme de todo, de mi tiempo y espacio, y así poderte sentir.
Déjame escuchar tu voz, déjame tocar tu corazón. Déjame mirarte a ti, en tu presencia quiero estar, postrado aquí, tu rostro contemplar y escuchar tu palpitar, saber lo que quieres de mí y entregarte todo lo que soy, Señor. En el secreto siempre a ti. Yo quiero estar en tu santo lugar, quiero descansar en tu presencia, quiero adorar en la intimidad y en tu mirar, perderme siempre en ti. Déjame unirme a ti, déjame escuchar tu voz, déjame tocar tu corazón. Déjame mirarte a ti, en tu presencia quiero estar, postrado aquí, tu rostro contemplar y escuchar tu palpitar. Lo que quieres de mí y entregarte todo lo que soy, Señor, y hablarte en el secreto siempre a ti. Yo quiero estar en tu santo lugar, quiero descansar en tu presencia, quiero adorar en la intimidad y en tu mirar, perderme siempre en ti, que yo quiero estar en tu santo lugar, quiero descansar en tu presencia, quiero adorar en la intimidad. Siempre en mí. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. Muy buenos días. Desde aquí, desde casa, envío un afectuoso saludo a todos mis hermanos que están allí en sus casitas también. Que Dios me los continúe bendiciendo muchísimo. Hoy no puedo estar con ustedes allí en el templo, pero la iglesia estamos en cualquier lado. Y aquí estamos la iglesia del Señor y ustedes en cada lugar donde estén, allí está la iglesia del Señor reunida. A mi gusto, mi deseo es que mientras se transmite este mensaje o esta enseñanza de la palabra de Dios, reúne allí a su familia para que todos en forma completa pueden escuchar el mensaje de Dios y pueden oír la palabra de Dios y puedan también ser edificados. Así que, hermanos amados de la iglesia, hoy no puedo estar con ustedes allí presente en cuerpo, pero estoy en el espíritu
Y bueno, el Señor está con nosotros y nos une el mismo espíritu, el espíritu del Señor. Que Dios me los bendiga mucho. Te damos gracias en este día por tu bendición de poder transmitir esta tu palabra. Rogamos, Dios, que tú nos bendigas en este día, que tú continúes siendo con cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu muerte y por tu resurrección de entre los muertos. Te damos gracias porque cada vez que celebramos el día del Señor, el día de reposo, el día domingo, celebramos, Señor, que tú resucitaste de entre los muertos y terminaste la obra que viniste a hacer a esta tierra. Gracias, Padre, y rogamos, Dios, que tú abra nuestra mente, abre nuestro corazón, podamos tener la palabra clara y precisa, que pueda, Señor, llevar bendición y edificación a cada uno de los oyentes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En este día, nuestro pasaje principal va a estar o está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, que habla acerca de la resurrección. Y el tema de nuestra enseñanza es la resurrección de Jesucristo y su poder. Jesús, durante su vida y su ministerio, siempre ocupó un lugar muy importante entre los pecadores. Dios permitió en primera instancia que él bajara hasta lo sumo, hasta lo más bajo, y así fue como los pecadores le escupieron, le abofetearon, le maltrataron, le dieron insultos y todo lo que ellos hicieron, hasta le hirieron con espada. Y hasta que llegó el momento cuando Dios dijo, les di a mi hijo y han demostrado el odio y la amargura más grande que ellos pueden tener en su corazón. Los enemigos de él pudieron hacer todo lo que ellos hicieron, le trataron mal, le hirieron, le pusieron corona de espinas sobre él, hicieron todo lo que ellos hicieron. Pero llegó el momento cuando el Señor dijo, de ahora en adelante nadie podrá tocarlo. Ninguno de sus enemigos podrá hacerle daño, porque aunque él estuvo muerto y sepultado, él se levantó de entre los muertos y él hoy vive por los siglos de los siglos para siempre. Es más, en estos días estaba mirando un soneto muy, muy hermoso que me voy a permitir leer para ustedes en este día. El soneto al Cristo crucificado. Dice, no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu rostro tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te quisiera y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Ese es un soneto al Cristo crucificado, pero él hoy realmente ha resucitado y vive por los siglos de los siglos, y como la palabra de Dios nos enseña, la muerte no se enseñoreará más de él. Como leemos en los diferentes evangelios, hoy voy a permitir leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, los versos desde el 1 hasta el verso 18. Realmente esa misma porción se encuentra en todos los evangelios, en el último capítulo de los evangelios, excepto en el Evangelio San Juan, que está en el capítulo penúltimo. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió
y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al cual amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea, Juan, y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro y detrás él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que el Cristo resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María Magdalena estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han colocado. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, o sea, el que cuidaba las plantas, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a vuestro Padre, a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Cuando llegó el primer día de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Damos gracias a Dios, porque el Señor hoy vive. Realmente, tanto la muerte como la resurrección de Jesús fue indispensable para nuestra salvación. Hoy tenemos una tumba vacía. Si la tumba no estuviese vacía, no tendríamos el Nuevo Testamento con lo cual contamos hoy. Tanto los evangelios como las epístolas paulinas y todas las instrucciones que el Señor nos da acerca de nuestra salvación. Todo ello lo debemos a que Jesús estuvo realmente en la tumba, pero hoy la tumba está vacía. Ningún otro acontecimiento en la historia ha sido tan trascendental y tan importante como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Realmente los cristianos, cada domingo cuando nos reunimos para alabar y para adorar al Señor, estamos recordando su resurrección. Recordamos que Él resucitó de entre los muertos en el primer día de la semana. Aún en el principio sus discípulos lo dudaron, pero más tarde ellos también creyeron. Todos somos testigos del cambio que ha habido, no solo en la vida de los discípulos, sino también en nuestras propias vidas y en las vidas de cualquier creyente que hay hoy en el mundo. Esta mañana estaba mirando un programa de televisión y estaba mirando la vida de Yuri, la cantante, que es una mujer
tan reconocida en todo el mundo entero. Realmente ella tuvo un encuentro personal con Jesús y en su testimonio dice que ella cuando se apartó de la música y de todo esto, ella sentía una paz y una tranquilidad en su corazón. Y entonces ella un día estuvo en un concierto cuando Dios le dijo que tenía que volver a cantar, que tenía que volver a ir a aquellos que también un día estuvieron como ellos perdidos en el mundo, en conciertos y en todas estas cosas, pero que no había ninguna paz en su corazón. Había lo contrario, una tristeza, que aunque ellos habitaban y estaban en medio de tantas gentes, en tantas personas que le escuchaban en sus conciertos, ellos realmente se sentían solos, porque había una tristeza, una desesperanza, digamos, una necesidad en su corazón que ellos no podían llenarla con nada. Pero en una de esas situaciones, ella fue a un concierto y entonces le habló a un hombre que se llamaba Rodrigo Espinosa. Y Rodrigo Espinosa la vio que había realmente cambiado, que ahora era una mujer totalmente diferente. Y entonces él también quiso tener lo que ella tenía. Él también quiso tener lo que ella había conseguido. Él era también un cantante muy famoso y luego más tarde se convirtió en su esposo. Y bueno, ellos hoy día ya tienen una hija y Dios los ha bendecido tremendamente. Y puede ser que algunos no estén de acuerdo con ella, pero ella dice que ella se retiró de la música secular. No quería volver a esa música secular. Pero Dios le dijo, tienes que volver allá, porque es necesario que testifiques a la gente que están en el mundo para que ellos también lleguen a conocerme y sepan y conozcan el cambio que ha habido en tu corazón. Realmente menciona a Yuri para que nosotros, como un testimonio que Dios realmente cambia vidas. Y el único que puede cambiar vida es Jesucristo y Jesucristo resucitado. Pero no es solo el testimonio de Yuri. Podríamos en este día mencionar el testimonio de mucha gente que ha sido ampona, ha sido delincuente, ha sido drogadicto, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de ellos, por ejemplo, es Nicky Cruz, que por medio del mensaje de David Wilkerson se convirtió al Señor. Y David Wilkerson dio una profecía que hoy día se está cumpliendo. Y esa profecía la dio por allá por los años 70, 75 dio esa profecía en un libro que se llama La Visión. Y hoy día esa profecía se está cumpliendo con esta pandemia que tenemos hoy día, que se llama el COVID-19. Realmente todas las profecías que tenemos en la Biblia se han cumplido, y no solo las profecías que tenemos en la Biblia, sino también las cosas que sus siervos, sus hombres de Dios han podido ver. Pero realmente la muerte y la resurrección de Jesucristo, así como todo su ministerio que él desarrolló aquí en la tierra, ya estaba precedido, ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Hubo también una mujer que se llamó María Magdalena, que aquí aparece en este pasaje. Y María Magdalena, los evangelios mencionan en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 57 al 61, dice que María Magdalena era una mujer pecadora, una mujer de la vida, una mujer que vivía una vida licenciosa. Pero cuando llegó al Señor, Jesús cambió su vida y luego llegó a ser una de las mujeres que más bendijo el ministerio del Señor, que estuvo más cerca al Señor. Es decir, Jesús en su ministerio había echado de ella, la Biblia dice, unos demonios. Y ella está ahora muy cerca a la cruz cuando el Señor fue crucificado. Y tenía un amor profundo por él. Realmente también tenemos otros dos hombres, el caso de Pedro y de Juan, que ambos eran pescadores, no eran hombres tan benignos, eran realmente hombres muy amargos, muy difíciles, porque su tarea era pescar, eran hombres pescadores. Y normalmente la tarea de los hombres pescadores son tareas bastante difíciles, bastante duras. Era tal su temperamento de ellos que la Biblia los menciona como los hijos del trueno. En toda forma,
todo el ministerio de Jesús y su muerte y su resurrección, vamos a decir, ocupan un lugar muy importante en el plan de Dios de la salvación. Es decir, en el plan que Dios se había trazado desde la eternidad, de que su Hijo Jesucristo era necesario que Él derramara su sangre para redimir al pecador. La primera promesa que tenemos acerca de este plan de Dios para la humanidad, la tenemos una vez que el hombre pecó. Allí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 15, el Señor le dijo a la mujer: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. La descendencia de la mujer, que en este caso es la persona de Jesucristo, que hirió a Satanás en la cabeza, realmente. Lo hirió, está herido, aunque él todavía tiene algo vamos a decir, de un movimiento en este mundo. Pero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y también en el capítulo 20, dice que él llegará el día cuando es juzgado, cuando es apresado y al fin y al cabo él es echado en el infierno de fuego. Porque el infierno de fuego, o sea, el Gehenna, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, ese lugar fue preparado para precisamente Satanás y sus ángeles. Allí en esos dos pasajes de Apocalipsis, Satanás aparece como la serpiente antigua. Y hombres como Abraham, él comprendió, ellos comprendieron, por no mencionar, por ejemplo, a Noé, que preparó el arca. Pero luego Abraham, él comprendió en forma más, vamos a decir, fidedigna el plan de salvación para la humanidad, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham, en obediencia a Dios, por eso Abraham es llamado el padre de la fe. En obediencia a Dios, él fue para sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios se lo había pedido. Pero Dios, conociendo el corazón de Abraham y sabiendo que Abraham no iba a sacrificar a su hijo, colocó allí cerca un becerro sustituto. Y cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo y levantó su brazo para sacrificar a su hijo, el Señor le dijo: no lo hagas, detén tu brazo, porque yo sé ya que tú me temes, ya sé que tú eres obediente. Y entonces preparó allí un cordero que estaba trabado allí en un zarzal, y entonces él fue sacrificado como holocausto para el Señor. Esa historia la tenemos en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el capítulo 22. Y en el libro de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11, ahí se nos confirma esta historia bien hermosa de el padre Abraham. Hebreos en el capítulo 11, donde tenemos la descripción de todos los hombres de fe en la Biblia, en la palabra de Dios. En el versículo 17 leemos: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Ya aquí es prototipo de Jesucristo, el unigénito de Dios, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a levantar. Es decir, Abraham tenía ya esta confianza que Dios es poderoso para levantar a cualquiera, inclusive a Isaac su hijo, aún de entre los muertos. Pero él fue solo vamos a decir, un tipo o prototipo de la persona gloriosa, de una prefigura de Jesucristo, cuando Jesucristo debía ser muerto y resucitado. También el profeta Isaías, que fue uno de los profetas que decimos que fue el evangelio del Antiguo Testamento. El profeta Isaías, en el capítulo 52 y en el capítulo 53, se nos describe en forma bien clara que realmente era necesario que el Cristo fuera crucificado, que el Cristo padeciera, que en ese momento
se llamaba Mesías, porque Mesías es la palabra hebrea para Cristo, que es la palabra griega para el Nuevo Testamento. Que el Mesías fuera crucificado y que el Mesías padeciera para llevar nuestros pecados, para llevar nuestras culpas. Pero él dijo, no quedará su alma en el Seol, lo dijo David. No permitirás que tu santo vea corrupción. Su alma no quedaría allí en el sepulcro. Su alma se levantaría de entre los muertos. Y Isaías dice en forma bien clara que Jesús realmente llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él y con su llaga nosotros somos curados. Algunos de sus enemigos no creyeron en la resurrección de Jesús, no creían en esta gran verdad, aún de sus mismos creyentes, de sus mismos discípulos. Vamos a decir, esa es la razón por qué allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, en el versículo 31, capítulo 16, versículo 31 del Evangelio según San Lucas, allí nos menciona la palabra de Dios que cuando Jesús refirió la historia de Lázaro y de el rico, el rico le pidió a Jesús o a Abraham para que enviara a alguien de entre los muertos, para que se levantara de entre los muertos, para que les predicara el evangelio a sus hermanos que habían quedado en esta tierra, cuando ya el rico estaba allí en el Seol, allí en el sufrimiento, que vio a Abraham que estaba allá y a Lázaro allá al otro lado del Seol, allí como llamamos, allí en el paraíso, le pidió que enviara a alguien de los muertos para que le predicara a sus hermanos, para que ellos no vinieran a ese lugar de sufrimiento en el cual él estaba. Pero Abraham le dijo al rico, allá tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos, porque realmente ellos tampoco se arrepentirán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Es más, después de la resurrección de Jesús, hubo muchos que no pudieron ni no quisieron tampoco creer en él. Es más, aún sus discípulos tuvieron dudas, así como lo muestra aquí en el pasaje que ya hemos leído. Dice que ellos no creían realmente en el principio que había sido el Señor, pero después ya ellos creyeron. Igualmente como los que iban camino a Emaús, en el principio ellos iban dialogando, iban lamentándose, porque Jesús había, digamos, por las cosas que habían acontecido en Jerusalén. No sabían que Jesús realmente había resucitado, pero Jesús se puso con ellos en el camino e iba conversando con ellos. Y entonces ellos le dijeron, ¿acaso eres tú el único que no sabe las cosas que han sucedido en Jerusalén en estos días? Y entonces Jesús, comenzando desde Moisés y mostrándole a través de los profetas del Antiguo Testamento, les mostró en las Escrituras que él realmente era el que había sido muerto y sepultado, pero que ya él había resucitado allí iba con ellos. Y fue entonces cuando a ellos les fueron abiertos los ojos y entonces se dieron cuenta que realmente había sido el Señor que se les presentó. Y bueno, el apóstol San Pablo, cuando él escribió sus epístolas, él habló acerca de la resurrección. Y uno de los capítulos más hermosos que a mí siempre me encanta es el capítulo 15 de Primera a los Corintios, donde él hace una gran defensa acerca de la fe cristiana. Yo animo a todos los hermanos, a todos los amigos, a todas las personas que me escuchan en este momento y algunos que me ven, para que lean ese capítulo 15 del libro de Primera a los Corintios, capítulo 15 de los Corintios, o a los Corintios, de Pablo a los Corintios. Es un capítulo muy hermoso, donde Pablo hace una gran defensa de la fe cristiana y dice que si no hubiese habido resurrección, entonces vana realmente sería nuestra fe y vana sería realmente nuestra predicación.
pero realmente ahora Cristo realmente ha resucitado de entre los muertos. Él vive, y como él se le presentó a aquellas mujeres, también un día se le presentó a Saulo de Tarso cuando él iba camino en persecución de los cristianos. Y allí Saulo de Tarso quedó realmente convencido que Jesús realmente había resucitado. Y no solo a ellos, sino a varios de los discípulos él se le presentó, y a muchos se le presentó en Jerusalén. Ahora, esta es una verdad acerca de la resurrección. Aquí dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, estando aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y vio a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sé dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, en este caso Juan, y llegó primero al sepulcro. Los discípulos habían creído que Jesús realmente era el Mesías. Ellos habían sido testigos de todos los milagros, de todas las cosas que Jesús había hecho durante su ministerio, de la predicación de las buenas nuevas, que él realmente había resucitado a muertos, que él realmente había bendecido a muchos, como en el Sermón del Monte, y aún ellos mismos habían sido bendecidos en muchas ocasiones. Habían visto los milagros, sabían que Jesús podía perdonar sus pecados y que Jesús también había sanado a muchos enfermos, inclusive que Jesús tenía el poder no solo encima de los sobre la muerte, sino también encima de los demonios. Tenía poder para los demonios. Había resucitado y echado fuera a los demonios, como fue el caso de esta mujer que aquí se menciona, de María Magdalena, de la cual echó, como hemos ya mencionado, 7 demonios. Los discípulos, a pesar de todo eso, los discípulos todavía no creyeron. Los discípulos todavía no creyeron. Realmente, Juan en este caso fue el primero en creer, porque María Magdalena fue, y cuando consiguió quitada la piedra del sepulcro, corrió y dio las buenas nuevas a Simón, Pedro y también a Juan, o sea, a estos 2 discípulos, y les dijo que se habían llevado del sepulcro al Señor y que no sabían a dónde le habían llevado. Y bueno, ellos corrieron para ver si aquello había sido cierto, y realmente cuando llegaron, ellos notaron, se dieron cuenta que realmente la piedra había sido quitada y que en cualquier forma el Señor ya no estaba allí. El sepulcro estaba vacío. Y aquí cuando menciona la porción bíblica, dice que el versículo 5, que bajándose a mirar, Pedro llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero Pedro no entró. No, primero fue Juan. Llegó Juan primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no vio a Jesús. Pedro corrió más adelante, pero cuando llegó al sepulcro parece que Juan se quedó allí, digamos, Pedro se quedó allí a la puerta, y Juan, que amaba más al Señor, trató de entrar a donde habían puesto al Señor. Y allí cuando el término bíblico dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Yo estaba investigando y los estudiosos bíblicos, los que estudian la Biblia e investigan las palabras griegas y dicen que allí aparece de Juan una palabra griega que dice blepsi, que realmente Juan, cuando vio allí
en el sepulcro, vio los lienzos puestos allí, dice que no entró. Ese término vio en griego es blexi, que dice que Juan vio con sus ojos naturales, sus ojos humanos. Pero luego Simón Pedro, que corrió tras él y que entró en el sepulcro, es decir, no se quedó allí a la puerta, sino que entró, fue más adentro, porque Pedro tenía un temperamento mucho más listo a investigar, a ver qué sucedía, a ver qué acontecía, qué pasaba. Él era muy impulsivo. Entonces Pedro entró y vio los lienzos puestos allí. También Pedro vio los lienzos puestos allí. Pero la palabra griega que aparece allí para el mismo término vio es la palabra teorei, blexi. Blexi es mirar con ojos naturales, pero teorei es mirar en forma más profunda, es mirar más detenidamente. Pedro empezó a mirar a ver qué había pasado, pero él también vio los lienzos que allí estaban puestos en la misma forma. Y no solo vio los lienzos, sino vio, dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Yo creo que aquí, en este caso, Pedro fue más intensivo y dijo, bueno, aquí algo ha pasado, algo sucedió, algo ha pasado aquí, que no está allí están los lienzos, allí está el sudario, pero están en la misma forma como fueron colocados. Algo sucedió y tanto el sudario como los lienzos estaban en la misma forma como fueron dejados sobre la cabeza y el rostro del Señor, es decir, el cuerpo del Señor. No habían sido sacados, no habían sido desenvueltos. Algo había pasado y entonces Pedro estuvo más preocupado. Trató de mirar más intensivamente porque todas estas cosas estaban intactas. Yo no sé, pero es muy probable que él pensó, de pronto Jesús ha resucitado, de pronto no hay otra explicación, pero dice que luego el texto bíblico en el versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo, en este caso Juan, que había venido primero al sepulcro. Y en este caso noten lo que dice acerca de Juan. Dice, vio y creyó. Aquí aparece una palabra totalmente diferente para el término vio. Aparece el término eidén. Él vio con el entendimiento. Él vio con el corazón. Él vio con el alma. Él se dio cuenta que algo había pasado diferente a llevarse el cuerpo del Señor, el hortelano, o los que cuidaban el sepulcro, o que lo habían robado, o algo así. Él creyó, él supo, de pronto se acordó las palabras que Jesús antes les había dicho, las palabras que antes el Señor les había instruido, que era necesario que el Cristo muriera, pero que al tercer día Él se levantaría de entre los muertos. Este es vamos a decir, un amor fervoroso. Él vio y creyó. Ese ver es diferente al primer ver en forma natural, es diferente al segundo ver ya en forma más intensiva. Este ver es un ver de creer. Este ver y creer es un ver de estar satisfecho, de entender realmente lo que en el sepulcro había acontecido. Dice el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron a los discípulos a los suyos. Es decir, fue en ese momento cuando Juan vio en la fe, vio y se dio cuenta, vio y creyó, se dio cuenta que realmente eso era el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento y las palabras que Jesús antes de su muerte les había instruido, les había enseñado. Y entonces dice
que se volvieron a los discípulos, se volvieron a los suyos. Pero el texto continúa diciendo, pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro. Yo creo que ellos fueron y le anunciaron a los otros discípulos lo que había acontecido. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, o sea, el que cuidaba allí en la sepultura, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María, María. Aquí en este texto dice María, pero dicen los técnicos que Jesús le dijo Miriam, que el término Miriam es el término hebreo para María. Y entonces, volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, maestro. Como hemos leído aquí, Pedro y Juan se fueron a los suyos. Yo creo fueron a hablar a sus discípulos. Le fueron a contar a sus discípulos. Pero ellos no tuvieron el privilegio tan grande de poder ver los ángeles. Pero María, que quedó allí llorando al lado del sepulcro, y luego se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados allí, el uno a su cabecera y el otro allí a sus pies, donde el cuerpo del Señor había sido puesto. Pedro y Juan no tuvieron ese privilegio de poder ver a los ángeles en este momento, pero María tuvo este privilegio. A pesar que ella estaba llorando, a pesar que ella estaba apesadumbrada, a pesar que ella estaba tan triste, ahora vinieron los ángeles para consolarla. Ese realmente es uno de los trabajos de los ángeles. Ellos le dieron consuelo. Ellos le consolaron. Y María tuvo el privilegio de poder ver no solo a los ángeles, sino también de ver al Señor. Jesús sabe que nosotros como humanos podemos tener tristeza muchas veces. Él mismo se entristeció en la muerte de su amigo Lázaro. Jesús muchas veces sintió tristeza cuando él iba camino hacia Jerusalén y vio la ciudad entregada a al pecado. Y tantas veces él había llorado por ella, porque allí habían matado a sus santos profetas. Y él sabía que allí también a él mismo le darían muerte. Y él, triste, dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido tenerte? He querido ponerte bajo mis alas, así como la gallina cobija a sus polluelos, pero no quisieron, estuvieron más bien apartados, no quisieron escuchar a Moisés, tampoco quisieron escuchar a los profetas. Así también hay hoy día mucha gente que no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren escuchar el mensaje de Dios, y por eso a veces pierden tantas bendiciones que hay, tantas bendiciones que tenemos, de poder inclusive tener contacto con los ángeles. Los ángeles son una realidad, como nos dice en la epístola a los hebreos. El apóstol dice que ellos están puestos para cuidarnos, para cuidar de nosotros. Ellos han venido para cuidar de los santos.
Y realmente, muchas veces perdemos esa bendición. Aquí María tuvo ese gran privilegio de que los ángeles le dieran consuelo. Aquí los ángeles están cumpliendo en parte su misión. Otra de las misiones de los ángeles es traer noticias, traer buenas nuevas, como fue el caso de María, la madre de Jesús, cuando ella fue avisada por el ángel que había concebido y que había concebido del Espíritu Santo. Y más tarde también por ángeles, cuando estuvo con José, le dijo a José que no temiera en recibir a María, su mujer, porque lo que había en ella era del Espíritu Santo. Luego, cuando Jesús nació, también los ángeles se le aparecieron a aquellos pastores que estaban apacentando a sus ovejas. Allí se le aparecieron sus ángeles para darle las buenas noticias, para darle las buenas nuevas de que realmente en la ciudad de David había nacido el Salvador del mundo, había nacido el Mesías. Luego, en el ministerio de Jesús, cuando Jesús inició su ministerio, se preparaba para iniciar su ministerio en los 40 días de oración y ayuno. Cuando Jesús se apartó al desierto, también dice la Biblia que vinieron ángeles para sustentarlo, vinieron ángeles para darle fuerzas. Y aquí en este pasaje, en el pasaje de la resurrección, también tenemos aquí ángeles que vinieron para, vamos a decir, dar las buenas nuevas a María. En la ascensión de Jesús, cuando Jesús fue llevado al cielo y él prometió que vendría otra vez, también se presentaron ángeles. Ese es en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Dice que mientras los discípulos estaban mirando al cielo, que se había ido su maestro, se había ido su esperanza, su Mesías, el Señor les dijo, o los ángeles les dijeron, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, tal como lo habéis visto ir al cielo. Así vendrá, tal como lo habéis visto ir al cielo. Aquí, en el pasaje que nos compite, dice que cuando el ángel le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús mismo entonces le dijo, María, o en este caso, Miriam. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, maestro, maestro. Esta palabra maestro es una palabra que muy pocas veces la conseguimos, o Raboni, muy pocas veces la conseguimos, pero cuando se usa, es la palabra que el Señor estaba diciendo en el digamos, en el lenguaje original de ellos. Raboni, maestro, no es cualquier tipo de maestro, es el maestro por excelencia, es el maestro que enseña, es el maestro que nos da las instrucciones correctas y es el maestro que siempre está para consolarnos, para ayudarnos, para enseñarnos, para guiarnos a toda verdad, para guiarnos a toda verdad. Y dice que allí entonces Jesús le dijo, bueno, ella quiso abrazar al maestro y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No me toques. Era necesario que el Señor subiera. Él le dijo, no me detengas, no me detengas. Es necesario que yo suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, Jesús no era solamente, o el Padre no era en este caso solamente el Padre de Jesús. Ahora en este caso
el Padre Celestial, Jehová, Yahvé, Elohim, el Todopoderoso. Él es el Padre de todos nosotros. Y aquí en este pasaje, cuando dice, ve y di a mis hermanos, ve, entonces María Magdalena fue a dar la nueva a los discípulos. Bueno, este pasaje yo creo, Juan 16, dice, fue, ve, di a mis hermanos. Es la primera vez. Oh, aquí está, el versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Realmente, antes, en todos los evangelios, nunca en la vida, vamos a decir, ministerial de Jesús, había llamado a los discípulos mis hermanos, y a nosotros nos había llamado mis hermanos. Es la primera vez que Jesús dice, ve y di a mis hermanos, hijos del mismo Padre, de nuestro Padre Celestial. Fue necesario que Él subiera a los cielos y que Él fue para ser el intercesor ante el Padre Celestial. Era necesario que el Cristo subiera a los cielos para ser Él, en este caso, el precursor en la resurrección, el primero en la resurrección. La Biblia dice ahí en la epístola a los Corintios que Cristo es la primicia de la resurrección y Él fue para ser nuestro precursor también y ser también el primero que se presenta ante el Padre y a nuestro Padre. Allí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, allí podemos leer en los versos 17 hasta el 20 esta porción muy hermosa. Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, en este caso a nosotros la iglesia, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, la inmutabilidad de su instrucción, de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza gloriosa puesta delante de nosotros. Él subió al cielo para ser no solo el primero en la resurrección, sino también para ser nuestro precursor en la resurrección de entre los santos, de entre los creyentes. Él también subió al cielo, o fue necesario que Él subiera al cielo, como Él lo dijo también, para luego enviarnos al Espíritu Santo. Si Él no hubiera subido al cielo, no tendríamos hoy la bendición de tener al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Pero me voy y yo rogaré al Padre. Y cuando el Consolador venga, Él no solo nos recordaría todas las cosas que el Señor nos había enseñado, toda la instrucción que Jesús nos había dado, sino también que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él también subió para ser nuestro gran sumo sacerdote. Él subió para ser nuestro gran sumo sacerdote. Romanos en el capítulo 8, en el versículo 34, leemos allí en la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 8, en el versículo 34, vamos a leer esta porción bien hermosa. Romanos 8, 34 dice,
¿Quién? Bueno, desde el 34 y 35, Romanos 8 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, pero también el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Él subió también para ser nuestro intercesor, para ser nuestro abogado. Por eso dice, ahora, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿O tribulación? Tribulación. No habrá ninguna tribulación que nos separe del amor de Cristo. No habrá ningún COVID que nos separe del amor de Cristo. No habrá ninguna angustia que nos separe del amor de Cristo. Ni siquiera persecución. A los primeros cristianos no hubo ninguna persecución que los separara del amor del Señor, porque ellos habían visto a su Jesús, a su Maestro, a su Cristo, a su Mesías resucitado. Ellos mismos habían sido testigos. Por eso ellos estaban listos, no solo a testificar del amor de Dios, no solo a testificar de la muerte y de la resurrección de Jesús, sino que también estaban listos a morir por causa del Señor. Los santos de los primeros siglos, del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo, muchos de ellos fueron, como dice en la epístola a los Hebreos, fueron apedreados, aserrados, abofeteados, muertos a espada, heridos, quemados en hoguera. Muchos de ellos fueron quemados en hoguera porque ellos fueron testigos presenciales del Jesús, no solo que murió, sino que también resucitó. Y como el soneto que leí en el principio, ese soneto bien hermoso que nos habla acerca de esto, que dice que no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve tampoco el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu rostro tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, que de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te quisiera, y aunque no hubiera infierno, yo te temiera. Y es más, no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Hay alguien que dijo que no creía en la resurrección de Jesús, que no creía en Dios, que no creía en la Biblia, que no creía en nada de la fe. Y entonces lo dijo a un cristiano, y el cristiano le dijo, pues yo sí creo en la Biblia, yo sí creo que Jesús murió y resucitó, yo sí creo en las promesas que tenemos en la Biblia para los cristianos, yo sí creo en la vida venidera, yo sí creo en la vida eterna. Y entonces le dijo aquel llamado ateo, le dijo, ¿qué tal si después de la muerte despiertas y no hay nada en el más allá, que allí en la muerte todo termina? ¿Qué tal? No hemos perdido nada. Yo, aunque tenga fe, no he perdido nada. Es más, realmente la vida cristiana, aún aquí en la tierra, ser cristiano es mejor que estar sin esperanza, porque en Cristo, en su resurrección, hay esperanza. Y entonces le dijo al incrédulo, al ateo, al llamado ateo, le dijo, ¿qué tal que tú despertaras y no hay nada en la eternidad? Yo no he perdido nada y tú tampoco has perdido nada. Pero ¿qué tal que cuando tú despiertes en la eternidad, sí hay vida eterna, sí hay juicio en el más allá, sí hay el trono blanco que juzgará a los incrédulos y los que no quisieron vivir para Dios? ¿Qué tal? ¿Qué responderías tú a eso? Si no hay más nada allá, yo no he perdido nada. Pero ¿qué tal que sí haya? Entonces tú lo has perdido todo. Como dice este hermoso soneto. No me tienes que dar porque te quiera,
Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Hermoso soneto. Pero Jesús se fue al cielo. Él nos envió al Espíritu Santo. Él intercede por nosotros, como dice aquí la palabra. Él es nuestra gran esperanza. Y ahora, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Pero no solamente Jesús se fue al cielo para darnos esperanza, sino también para impartirnos los dones, para impartirnos las habilidades, para impartirnos las destrezas. Es más, para darnos al Espíritu Santo, para que no tengamos temor, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede dar la fortaleza, nos puede dar la fuerza, nos puede dar el temor para testificar por doquier. Para testificar por doquier. No importa lo que suceda, no importa lo que haya, no nos pueden separar de el amor de nuestro amado Jesús, que murió y resucitó. Nada ni nadie puede quitarnos ese amor. Nada ni nadie puede quitarnos esa gran esperanza que tenemos en Jesús, porque Él nos ha dado al Espíritu Santo, que ha venido para habitar en nosotros, que ha venido para vivir en nosotros. Y realmente, así como la vida de Yuri, que he mencionado en este día, no solamente la vida de Saulo de Tarso y la vida de muchos hoy día, que yo sé que todos los que me escuchan o me ven son testigos de hombres y mujeres que son cambiados por el poder de Dios. Y saben, el único que realmente puede cambiar nuestra vida, el único que realmente puede darnos una nueva vida y puede darnos esperanza y puede cambiar nuestro corazón y puede cambiar nuestra manera de vivir, así como se la cambió tanto a Pedro como a Juan, que eran ásperos y duros, y luego Juan quedó siendo el discípulo del amor. Él puede cambiar las vidas. Él puede también cambiar la vida. Pero Jesús se fue al cielo para enviarnos los dones. Por eso dice la palabra de Dios. Efesios en el capítulo 4. Efesios en el capítulo 4, en los versículos 3 en adelante. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. No importa las diferencias o las pequeñas diferencias que pueda haber en los lavados en la sangre de Jesús. Yo siempre me he preocupado en esas diferencias. ¿Por qué las hay? Antes era porque unos tocan palmas y otros no tocan palmas. Porque unos dicen recibir en una forma el Espíritu Santo y otros dicen recibir en otra forma el Espíritu Santo. Porque unos creen, vamos a decir, en el premilenialismo y otros en el, vamos a decir, pretribulacionismo y otros en el mitribulacionismo o posttribulacionismo. Estas no son las cosas más importantes. Las cosas más importantes es que todos los hijos de Dios, los lavados en la sangre, podemos estar en el cielo con Jesús un día. Todos esperamos su segunda venida en gloria. Esta es la gran esperanza gloriosa que tenemos los cristianos. Como dice aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay una sola esperanza. Hay una sola esperanza gloriosa. Y esa sola esperanza gloriosa es que Jesús viene un día, tocará las trompetas en los cielos y los muertos en Cristo nos levantaremos primero. Y los que vivan, los que estén vivos en ese momento, serán sus cuerpos transformados para ascender y recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había primero descendido a las partes más bajas de la tierra. Pero el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todo. Y él mismo constituyó, Jesucristo mismo constituyó. Mire lo que constituyó: a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, porque ese es el deseo de Dios. El Señor mismo, en su oración intercesora, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, él dice: Padre, yo te pido por estos, pero no solamente por ellos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso es ser uno en Cristo Jesús. Pero para ser uno en Cristo Jesús, tenemos que dar los pasos de fe. Tenemos que dar los pasos de fe. Número 1, creer que las Escrituras, la Biblia, es la palabra de Dios. Es la instrucción de Dios para nosotros. Número 2, creer que las profecías del Antiguo Testamento y todos los acontecimientos del Nuevo Testamento se cumplen en la persona de su Hijo Jesucristo. Todo se cumple en la persona de Jesús. Jesús, Él es la palabra. Jesús, Él es la vida. Jesús, Él es la verdad. Y no hay nadie que pueda ir al Padre sino por mí. Y todo eso Jesús lo hizo realmente porque Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Realmente, amigo, amiga, necesitamos, como nosotros lo hemos hecho, necesitas aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. Solo Él te puede dar la vida eterna. Solo Él te puede dar la paz que necesitas. Solo Él puede consolar tu corazón. Solo Él puede librarte de la gran, vamos a decir, situación trágica y difícil que vendrá en esta tierra en el futuro. Si ahora estamos viviendo tiempos difíciles, los tiempos que se avecinan son mucho más difíciles, pero por eso el Señor nos ha ido al cielo para enviarnos al Espíritu Santo, para enviarnos al Consolador, que Él nos puede ayudar en el momento más difícil. Él puede ayudarnos en el momento más crítico. Recibe a Jesucristo en tu corazón como tu propio Salvador. Acéptalo, que solo Él puede darte la vida eterna. No solo, vamos a decir, escuches acerca del Señor en el Cristo histórico, en el Cristo que un día vivió sobre esta tierra y quizás crees que murió y también resucitó y se fue al cielo y nada más hasta allí. Pero realmente Cristo quiere tener una experiencia personal contigo. Él quiere, Dios quiere que tú tengas comunión con Él. Para eso Él envió al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros, como dice la palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Él le dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él realmente quiere ser tu Padre y Él realmente quiere ser tu Dios, al cual tú puedes clamar, con el cual tú puedes hablar, con el cual tú puedes dialogar, sea que haya gozo y alegría y las cosas anden bien, o sea que haya tristeza y turbación y angustia o tribulación, lo que fuere, no importa. Él quiere ser tu Padre, Él quiere ser tu Dios y Él quiere estar allí a tu lado
para ayudarte, bendecirte, cuidarte, y no solo cuidarte, sino darte la esperanza de la vida eterna. Haz esta oración juntamente conmigo. Dios, reconozco que soy pecador. He oído tu palabra. Gracias, Señor, porque tú moriste por mis pecados. Yo reconozco que he andado mal, he andado en desobediencia, he sido infiel a tu palabra, pero tú eres fiel, Señor. Perdona mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Te recibo como el Señor y el dueño de mi vida. Gracias, gracias por darme la vida eterna. Gracias porque tú eres mi Dios y mi Señor. En Cristo Jesús, tu Hijo. Te agradezco, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, ten por cierto que desde ahora eres un hijo de Dios. Él empezará a cambiar tu vida, aunque sea poco a poco, no importa, pero da al Señor esa parte que tú no puedes hacer nada. El Espíritu Santo se encarga de cambiar tu vida. Hay muchos testimonios de momentos cuando hay cosas que uno no puede cambiar. Solo el Espíritu Santo puede cambiar nuestras vidas. Y dile con toda sinceridad, Espíritu Santo, yo no puedo cambiar, pero tú sí puedes cambiarme. Cambia mi vida y pídele a Él. Entra en tu cuarto, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre allí en secreto. Y Él que te ve en secreto te recompensará en público y luego el mundo conocerá que tú eres un testimonio de Dios. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Amados hermanos, hoy queremos celebrar el acto que el Señor instituyera la noche en que fue entregado. Y vamos a celebrarlo en este día de una manera de pronto que nunca habíamos pensado hacerlo. Y es que cada uno en su casa debe tener el pan y debe tener el vino, la copa, para que podamos participar de este acto solemne. Y este acto es uno de los que el Señor instituyera, como dije, la noche en que fue entregado. Esa noche ellos habían participado del Cordero Pascual, que era la cena judía que se había realizado. Y a partir de ese momento, de esa noche, el Señor instituyó la cena que la iglesia debía ofrecer, debía comer a partir de ese momento. Y es por ello que quiero resaltar lo que dice Lucas. Lucas en el capítulo 22, el versículo 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, allí dispuesto, preparad allí. Este es el relato que Lucas nos da sobre el lugar donde ellos iban a comer, donde iban a preparar la cena, el Cordero Pascual. Como judío,
pues esa noche iban a comer cordero, iban a comer pan sin levadura, iban a comer hierbas amargas. Esa era la cena que ellos, todo el pueblo judío había observado desde la noche en que fueron liberados de Egipto. Pero en esta noche el Señor estaba cambiando el modelo de cena que la iglesia debía observar. Y es por ello que vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo nos da una instrucción de cómo debemos comer la cena. Dice en el versículo 23, capítulo 11, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Fueron las palabras del Señor aquella noche que entró por última vez para comer la cena, pero presidir esa cena a sus discípulos y comer con ellos. Y dice que después de haber cenado, dice que el Señor Jesús tomó pan y habiéndolo partido, lo pasó a cada uno de los discípulos y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este pan. Y luego dice que después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre que se derrama en favor de ustedes. Entonces, dos elementos incluyó el Señor Jesús: pan sin levadura y la copa del fruto de la vid. El fruto de la vid. Y esta era la ordenanza que el Señor instituía para la iglesia y que nosotros hoy, como iglesia, lo seguimos realizando aún en el siglo XXI. El apóstol Pablo nos da alguna instrucción aquí sobre este acto y uno de ellos es que nos dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es necesario que hagamos un alto y para hacer una autoevaluación, examinarnos si hay algo que nos puede estar afectando. Antes de comer y antes de beber debemos ponernos a cuenta con el Señor. Si aún hemos fallado a alguien, debemos reconocer y debemos pedir perdón también al Señor. Y si es posible, cuando veamos a esa persona, también reconciliarnos con él. Pero es necesario que nos examinásemos a nosotros mismos de tal manera que no haya nada que pueda impedir que nosotros podamos comer y beber. Como dice la palabra, el cuerpo simboliza, el pan, perdón, simboliza su cuerpo y
la copa simboliza la sangre que Él derramó por cada uno de nosotros. Simbolizan un pacto nuevo para toda la humanidad. Vamos a entrar en el acto mismo y vamos ahí, hermanos. Si tienes el pan allí en la mano, a la mano debes tenerlo a la mano, y la copa. En este momento vamos a participar del pan. Por lo tanto, tomamos pan, de cada quien tome su pedazo de pan en la mano y téngalo allí, y esperamos la orden para comer todos juntos en esta mañana y en este día. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puedes levantar el pan en tu mano y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por este pan. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque este elemento que hoy tomamos en nuestras manos y del cual vamos a participar, vamos a comer, simboliza tu cuerpo, Señor, que fue molido, que fue muerto y que fue masacrado por el látigo romano, y todo lo que en ese Vía Crucis, en ese Calvario, Señor, tu cuerpo padeció. Te damos gracias por el pan. También te damos gracias por la copa. Hermanos, comamos en el nombre del Señor. Dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta copa simboliza la sangre que Jesús derramó en la cruz, pero simboliza el nuevo pacto, simboliza el nuevo modelo que como iglesia debía recordar y que debemos hacerlo siempre en memoria de Él. ¿Tienen todos la copa? Vamos a darle gracias al Señor por la copa. Señor, gracias por esta copa que simboliza, Señor, tu sangre que fue derramada en la cruz, Padre, en sacrificio vivo, santo y agradable, Señor, para darnos una oportunidad de vida a nosotros, Dios. Tu palabra dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Padre, esta copa es la nueva alianza, Señor, entre tú y tu pueblo, Señor, entre tú y esta humanidad, la que has amado tanto. Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder participar, aun cuando no estemos presentes juntos todos, pero estamos unidos en el mismo espíritu y en el mismo acto. Y queremos que sea de bendición y de gracia para cada uno de nosotros al haber participado de estos elementos en esta noche. Hermano, levanta tu copa y dile: gracias, Señor, podemos tomar de ella. Gracias, Señor, en esta noche, este día, Padre, porque tú eres maravilloso. Gracias por habernos permitido participar de estos elementos, Señor.
solo por tu gracia, solo por tu amor y solo por la oportunidad que tú nos diste de vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, queremos en este día, Señor, resaltar que un día como hoy, tú te levantaste victorioso de la tumba, Señor. Donde, oh Dios amado, donde la muerte y el aguijón, la tumba y todo, Señor, fue vencido porque tú eres el dador de la vida. Y viniste para darnos vida y vida en abundancia. Hoy, Señor, estamos agradecidos porque a la distancia, Señor, hemos participado de tu cena y queremos, Señor, con todo nuestro corazón agradecerte por la oportunidad que nos da, Señor. Que este acto, Señor, se revierta en vida, en salud para todos nuestros hermanos y que la gracia del Dios omnipotente nos cubra y nos ayude, Señor, a seguir, oh Dios amado, cumpliendo la misión. Dice tu palabra que siempre que comamos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Es nuestra misión para cumplir. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.